hincapié en ellos. Hablo de cómo se toma en la economía al tercer estado y a todo. Y hablo un poco de eso, de el tercer estado con la economía con los burgueses. Después, no se ve, pero después hice tema revoluciones. Hablé primero en esta ficha de lo que era la revolución, una mirada historiográfica. Ya que en esta ficha abarcamos, ahí va, lo que definía cada autor, qué puntos encontramos en común, qué diferencias, y que nosotros creáramos nuestra propia definición de revolución. Y ahí puse más o menos cómo era la economía en la revolución, puse dónde la iba a abarcar más, que era la que iba a abarcar más en la revolución industrial. Después puse lo que eran las revoluciones, la revolución, perdón, expliqué qué dos revoluciones grandes había, que era la revolución industrial y la revolución francesa, que va a haber una doble revolución en 1780 a 1840. Hablé un poco de lo que era la revolución industrial, cortito, porque después hice otra página con eso, y puse cómo van a ser cómo van a ser llevadas las revoluciones. Puse una ficha de Hobsbawm también que habla muy bien de lo que son esas revoluciones. Dice cuál es la doble revolución que hay y que habla de que la economía triunfó en el capitalismo liberal y burgués. Después puse la revolución industrial. Hablé de la revolución industrial en una ficha, que es esta del significado de la revolución industrial, donde también tuvimos que hacer nuestra propia definición de revolución industrial. Y, y también lo uní con el tema de la economía en cómo se organiza la misma. Es porque es llevado a cabo por innovaciones tecnológicas. Combinan el crecimiento económico por los cambios en los métodos de producción artesanales y la mecanización, que era lo que yo mencionaba antes, que en realidad se ve presente acá. Como que dejan de hacer lo artesanal, o sea, la producción artesanal, y empieza la mecanización. El ponerse a hacer más cosas que dan más dinero en tiempo más rápido. Antes una persona producía, por ejemplo, un poncho en un día. Bueno, ahora una máquina produce 20 ponchos en un día. Es como que hay un gran cambio en el tiempo, en la velocidad, lo que provoca que se venda más y se genere más dinero. Eh, y ahí expliqué un poco dónde comenzaba, cuáles eran los cambios sugeridos, cómo se separaban las clases, eh, cómo se iban a ver las clases, en qué las iban a beneficiar y en qué las iban a desbeneficiar, se dice así. Y después hablé de la Revolución Francesa. Puse que pasando a una segunda revolución, lo que nos interesaba de la Revolución Francesa era qué rasgos tenía la economía. Y como que tiene rasgos otra vez del feudalismo, como que acá esta retrocede. La revolución industrial era como más clases sociales y esta como que vuelve a retroceder al feudalismo en clases de estamentos. Explico un poco lo que fue la causa de esta revolución, cuál fue la crisis económica que estuvo en esta revolución, porque esta revolución, como dije anteriormente, se centraba más en la sociedad y en lo político, en cambio, tiene una parte muy breve, pero tiene una parte de lo que afectó en la economía, digamos. También sitúo un mapa donde se puede ver en qué gastó plata Francia en esos tiempos, que era la guerra de las 13 colonias, que se ubica más o menos en el este de Estados Unidos. Ahí lo ubiqué más o menos donde está Nueva York actualmente, pero no encontré un punto como clave porque es difícil ver mapas de la antigüedad y tratar de relacionarlos con el ahora. Y hablé un poquito acá al final de cómo eran esas crisis económicas. Después que hablé de la Revolución Francesa como conceptos y cosas,
También puse una ficha que era esta de Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Burguesa, donde se observan varios puntos que nos interesan a nosotros, la economía. Hablamos de cómo Rudd ve esos cambios en las masas, o sea, en la gente, y cómo hay una participación campesina, cómo empieza a participar más el campesinado. Eh, lo relacioné con lo anterior acá, porque a pesar de todos los estamentos, a medida se fueron uniendo por una desigualdad fuerte en la economía. Como que si veían que ambos tenían los mismos problemas económicos, se iban juntando para tratar de solucionar esos problemas. Y por último, hice una reflexión de lo que para mí me pareció este trabajo, haber como seleccionado la economía para hablar, eh, y eso. Puse una reflexión que es la voy a leer porque está. La reflexión que saco de este trabajo es que en la economía no ha cambiado mucho. Es verdad que ahora hay un poco más de igualdad entre los trabajadores, pero a las mujeres igualmente se les sigue pagando menos que al hombre. Porque yo menciono esto en un momento, entonces es como que está bueno remarcarlo, como que la mujer, aunque hemos evolucionado, le siguen pagando un poco menos que al hombre, se sigue diciendo que hay trabajos que siguen siendo solo para hombres y no para mujeres. Entonces me gustó eso, como remarcarlo y también tenerlo en la conciencia. También que siguen existiendo las diferencias económicas entre las clases sociales, pobres y ricos, y la clase media existe, pero no se nombra tanto. En general, cuando uno conoce a una persona, o sea, generalmente se relaciona con clases medias, ponele, pero es muy común ver ricos y pobres, hay como mucha diferencia económicamente. Hay muchos pobres más que ricos, entonces como que te duelen los ojos como de ver esa gran diferencia. Sea, que yo abarque este tema, ya que me interesa mucho ver cómo se repartían anteriormente las clases sociales o estamentos según la cantidad de plata que tengas. También me interesa ver cómo irán afectados las familias de bajos recursos en el sistema laboral, especialmente en la revolución industrial. Esto está muy bueno y me gustó a mí analizarlo porque fue cambiando mucho cómo las familias de bajos recursos eran afectadas. Hasta el día de hoy lo siguen siendo. Cómo les cuesta conseguir trabajo, cómo les cuesta tener una buena educación, cómo un poco como de todo, como que no se ha podido mejorar esas cosas como para las clases bajas. Entonces me interesaba ver mucho eso y cómo se repartían acá cuando hay clases sociales o estamentos según la cantidad de plata que tengas, era ver qué trabajos conseguía la gente de mucha plata y qué trabajos conseguía la gente de poca plata. ¿Qué es lo que sigue pasando ahora? Em, hay diferencia del que consigue un buen trabajo del que no. Y mucho de eso se evalúa también la cantidad de de plata que tengas. No ahora solo en la actividad, sino en el pasado, como se mencionaba anteriormente. Puse que en conclusión me gustó este trabajo para poder recopilar lo que hicimos y poder recordar y elegir un tema principal. Por último, puse la bibliografía con fichas y apuntes de clase que fui como colocando. Y hay links y hay un poco de todo. Así que esa fue mi presentación de mi portfolio, eh, que en sí estuvo bueno, me gustó poder abarcar un tema que me interesaba y poder recopilar algunas cosas de lo que fuimos dando.